Bienvenidos a bordo y ya estamos listos para viajar, para conocer un poco de la cultura de Ucrania. Así es, viajamos ahora, vamos hasta Ucrania, a Europa, para conocer un poquito las tradiciones, ¿no? Las Pascuas allí en Ucrania. Por eso le damos la bienvenida a Genia, que está aquí con nosotros, a Katia también, que está aquí con nosotros, y está viendo a Gaby, está ahí como espectadora a un costadito, así que le damos la bienvenida a las tres, en este caso, para hablar un poquito con respecto a la Semana Santa. Bienvenidas, ¿cómo les va, Genia? Vos ya te vimos el año pasado cuando hablamos de la Navidad ucraniana, pero ahora vamos a hablar de las Pascuas. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Le quiero agradecer tanto a Cecilia como a Claudio que nos dan esta oportunidad de dar a conocer a los oyentes las tradiciones, en este caso de las Pascuas ucranianas, cómo se celebra la Pascua en Ucrania. Vamos a comenzar con la Semana Santa, que es del lunes al domingo. Es una semana de mucho recogimiento, de pensamiento, de silencio. Y esos lunes, martes y miércoles. El jueves, que es Jueves Santo, comienza con la primera celebración, que es la gente concurre a los templos, a las iglesias, donde se leen los 12 evangelios. Esos 12 evangelios representan la pasión y muerte de Jesucristo. Luego pasamos al Viernes Santo. Viernes Santo tiene una celebración muy particular. Sí. La gente concurre a la iglesia, después de una pequeña celebración, los presentes salen del templo con la plashchenicha. ¿Qué es la plashchenicha? La plashchenicha representa el cuerpo de Cristo, que vendría a ser el santo síndome en castellano. Creo que así se entiende como mejor. Se da 3 vueltas a la iglesia, se cantan como canciones que son realmente muy tristes, muy sentidas. Es el lamento de la Virgen María con respecto a su hijo que está padeciendo tanto sufrimiento y que termina luego crucificado en la cruz. Luego toda la procesión entra nuevamente a la iglesia y esta plashchenicha se coloca en un lugar que está preparado especialmente, que vendría a ser como la tumba de Jesucristo. Es como una mesa que está adornada con flores, plantas, velas. Se coloca la plashchenicha en ese lugar y le da como la oportunidad a la gente de ir a adorar el cuerpo de Cristo muerto. Las celebraciones, como yo les decía, las canciones son realmente muy sentidas, se reza y también se hace como mucho pensamiento, lógicamente porque hay mucho silencio en el lugar. Esos días en las casas prácticamente no está permitido hacer nada, salvo el sábado, que la ama de casa, la dueña de casa, prepara el canasto o la canasta que se va a bendecir el domingo de resurrección. ¿Quieres agregar cómo está constituida la canasta? Invitamos a Katia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katia? Buenos días a todos, buenas tardes. Sí, una de las simbologías grandes, una de las tradiciones más grandes es preparar este canasto. Es un canasto muy simbólico, muy querido para todos los ucranianos. A los niños les fascina porque es parte de mucho simbolismo. ¿Qué tiene esta canasta? Por afuera tiene un bordado típico ucraniano, se adorna también con verdes, porque en Ucrania la Pascua está ligada al comienzo de la primavera, cosa fundamental para después explicar un poco los huevos pesan que son los tradicionales. Sí, porque ahora acá arrancamos el otoño, allá arranca la primavera. Claro, y entonces ahí es donde se hace la conjunción de la cultura precristiana y la cristiana. Lo que antes era la celebración de la vida, de la naturaleza, pasa a ser la celebración de la nueva vida de Cristo y la resurrección.
Bueno, volviendo al canasto, ese canasto tiene mucha simbología. Hay un pan especialmente preparado solo para esas ocasiones, parecido al pan dulce nuestro de Navidad, pero un poco más suave, sin ningún tipo de frutas ni nada. También, como hubo un tiempo de ayuno previo muy importante, siempre hay embutidos. Hay manteca, porque también hay ayuno de lácteos durante la Cuaresma, hay manteca, hay queso blanco, hay aderezos hechos con picantes y remolacha, y sobre todo también tenemos huevos, distintos huevos. Tenemos las krashanke, que son huevos duros de un solo color, que sí se comen, y con ellos se hacen distintas actividades, costumbres, como por ejemplo chocarlos y romperlos entre los que celebran las Pascuas después de bendecir los canastos. Y entonces el último que choca el huevo y no se le rompió es el que gana. Quería agregar algo. Sí. La krashanka se prepara, los huevos se van tiñendo de diferentes colores, y la pintura, que por eso son comestibles, se va preparando con productos naturales. Por ejemplo, se pone la cáscara de la cebolla en agua, sí, y eso le va a dar un color amarillento anaranjado. Con la cáscara de la remolacha, también el agua que va quedando, si colocamos el huevo que es blanco, le va a tomar un color rojo, morado. Sí, la remolacha ya igual. Remolacha. Y algunas en el bosch mismo, cuando uno toma el bosch, tiñe el resto de los ingredientes que tiene dentro. La remolacha tiñe un montón. Sí. Y también hay diferentes hierbas que van dando un color verde, por ejemplo. Entonces se coloca el huevo, previamente se tiene que lavar con vinagre blanco para que absorba mejor. Bien. El huevo ya duro con la cáscara. Duro, cocido con la cáscara. O sea, lo que se va a teñir en realidad va a ser más bien la cáscara. Claro. Entonces se limpia bien ese huevo con vinagre blanco para que tenga mejor absorción, y van teniendo esos diferentes colores. Esos son las krashanke que se va colocando en esa canasta pascual. Ajá, o sea, yo en casa puedo hacerlo también tranquilamente. Tranquilamente. Las pesanke que va a decirnos acá Katia, y es otro tema. No creo que sea tan fácil. No, por favor. Hay gente que lo hace y muy lindo, como podrán ver ustedes acá. Y como dijo ella, se pone el queso, el rábano picante, que nosotros le decimos jrin, que se mezcla con la remolacha cocida y rallada. Están los embutidos, ¿qué más? La sal, que también es fundamental, y el pan. No hay fiesta ucraniana que no tenga el pan, y cada pan es muy específico para cada celebración. Por ejemplo, acá, como dijo ella, tiene la forma del pan dulce, sin ningún tipo de frutas, sí, y se adorna la parte de arriba, pues, con trenzas, con cruces, con hojitas así, tipo hechos de la misma masa, palomitas, y eso se hornea todo junto con se hace la cocción junto con el pan. Sí. Y con eso tenemos la canasta. Ok, y todo esto va a la canasta. Todo eso va a la canasta. Ese canasto, cuando es la resurrección, cuando se celebra la resurrección de Cristo, se bendice, y es lo que se lleva a casa. Algunas personas pueden desayunar con esa comida, o el almuerzo pascual. Bien, ahí Katia quería aclarar algo. Hay un detalle muy importante, que es cuando se hace la celebración del canasto. ¿Cómo se hace? Toda la comunidad se reúne en un espacio abierto en forma de círculo, y cada canasto tiene sobre el pan una vela, y esa vela se prende, y está prendido todo el lugar a oscuras, solo iluminado con las velas de cada canasto. Y ahí es donde pasa el sacerdote bendiciendo todos esos canastos. Ese momento tiene un clima, yo diría que mágico, único. Tiene que ver con la introspección que hay dentro de todo ese momento. Sí.
Y después con ese canasto, como bien decía Genia, al día siguiente se come como para compensar todo lo que se privó durante la Cuaresma. Sí. Y lo primero que se hace es compartir una de esas krashanke, donde el jefe de familia, el mayor, corta el huevo en tantas partes como familiares componen el grupo y va repartiendo de mayor a menor con un deseo de felices Pascuas, que en ucraniano se llama Chrystos Voskres y significa Cristo resucitó. Y se contesta Voistenu Voskres, que significa Cristo realmente ha resucitado. ¿La bendición entonces sería el sábado a la noche o también puede ser el domingo temprano? O las dos, me dice. Originalmente los domingos a la mañana. Prácticamente con estos tiempos nuestros, pocos van a la iglesia el domingo a la mañana, entonces generalmente la celebración principal se hace el sábado a la noche. Ahora hablaban de la canasta, los elementos comestibles que hay dentro de la canasta es para terminar con el ayuno de la Cuaresma. ¿Qué ayuno tienen? O sea, ¿es solo comer menos o hay algunos alimentos prohibidos? Pues decías que había ayuno a los lácteos. Sí, hay diferentes grados de ayuno. Acá nosotros estamos acostumbrados en la Cuaresma católica, por ejemplo, que los viernes no se come carne. Uh-huh. Bueno, allá es un poco más estricto. Hay, por ejemplo, los miércoles no se consumen ni lácteos ni grasas, aceite tampoco. Y los lunes, no me acuerdo bien exactamente los días, porque la verdad es que yo no sigo esos ayunos tan rígidos, pero sí hay distintos grados, días donde no se consumen lácteos, días donde no se consumen ni lácteos ni grasas y días donde no se consume carne. Uh-huh. Entonces, llegadas las Pascuas, termina el ayuno y todos festejan comiendo de todo. De todo en cualquier día. Rico, es una canasta bastante grande entonces, ¿no? Porque si con tanto... No, generalmente llevamos una canastita discreta, bonita, ajá, y en casa tenemos un montón sin bendecir, ¿no? Okay. Que no nos falte. ¿Reuniones los domingos son reuniones bien familiares o cada familia, cada uno en su casa? Justamente para el domingo de... No, pueden ser familiares, amigos. No es como la Nochebuena, uh-huh, si recuerdan que habíamos hablado. Sí. La Nochebuena sí es reunión solamente de la familia más cercana, y Navidad con otros familiares y amigos. No, aquí se pueden reunir familiares, amigos, y no hay ningún tipo de restricción. En Ucrania, puntualmente, como decía ahí Katia, la celebración es a las 12 de la noche. Entonces va, y también la celebración de la misa tiene también un carácter muy especial. Uh-huh. O sea, sale toda la gente de la iglesia, se dan nuevamente 3 vueltas al templo y mientras tanto se retira la plashchenecha. Y luego entonces el sacerdote, se cierran las puertas de entrada a la iglesia y el sacerdote con la cruz golpea la puerta 3 veces, que es como si fuera a retirar la piedra que tapaba el sepulcro de Cristo. Y luego entonces las puertas se abren y es ahí donde el sacerdote comienza a cantar por primera vez Chrystos Voskres, que quiere decir Cristo ha resucitado. Uh-huh. Se abren las puertas de la iglesia y ahí entra toda la gente a la celebración, que es una divina liturgia habitual. La única diferencia que tiene la liturgia pascual es que el Evangelio no se lee en un solo idioma, sino se puede leer en varios idiomas, según el conocimiento de cuántos sacerdotes haya y los diferentes idiomas que puedan conocer. Se lee, por ejemplo, nosotros leemos en ucraniano, en español, en eslavo antiguo, en latín, según los conocimientos que tienen las personas que celebran o co-celebran. Uh-huh. Acá tengo una consulta, volviendo un poco al tema de los huevos, de Lucía Calvo. Dice, ¿cuánto tiempo se necesita sumergir el huevo en el líquido natural vegetal para que logre teñirse? Y lo vas viendo.
O sea, vos colocás el huevo en ese líquido y lo vas mirando. Puede ser 1 hora, pueden ser 2. Es como los huevos, como las pesan, que depende de la absorción, ¿no es cierto?, del huevo. Ella va a saber mejor. También depende del tipo de tintura que uses. Ajá. Generalmente, la primera opción son las cáscaras de cebolla, como bien dijo Genia. Después se puede usar distintos tipos de frutos, arándanos, etcétera. Ahora, todos esos son tintes naturales. Hoy en día, como la tradición evoluciona, se usan también tintes artificiales, anilinas, especiales para teñido en frío. Esas son rapidísimas. Sí. Con esas, en un par de minutos ya tenés el huevo con un color intenso, bien logrado. Y las que son comestibles, que por ahí uno las en polvo de colores, por ahí pienso cuando hacen las cremas pasteleras de colores, ¿esas se podrían utilizar? No, porque no tienen la potencia suficiente para absorber, para que la cáscara del huevo absorba esos tintes. Quedaría en tonos pasteles. Claro. Bueno, bien, o sea, tenemos las comestibles y las que no son comestibles. Las que no son comestibles están hablando con respecto al tipo de tintura que uno le puede dar. Mencionaste la anilina también como para agregarle. Sí. ¿De qué son esos huevos? ¿Son huevos? Vamos al proceso de... bueno. Por eso, vamos al proceso de cómo son los huevos así para... Bueno, todo el proceso para pintarlos. La tradición de los huevos pascuales, que no son comestibles, viene de siglos y siglos, diría que hasta milenios. Nosotros tenemos inclusive yo traje hoy para ¿Querés compartir. levantarlo un poquito así lo mostramos de nada? Sí, a ver, no sé si se ve, pero bueno, esta es la reproducción. Ahí está. Acá. Es la reproducción de la primera pesanca que hay conservada. Ajá. Tiene muchísimos años y se ve que son tonos verdosos y marrones bien antiguos. Sí. Después, con el tiempo, fueron evolucionando a motivos más bien rústicos, en tonos blancos y marrones. Generalmente se usaban huevos de gallina, que eran los que más acceso había. Vamos con esta cámara. Okay. Bueno, pero cualquier otro huevo de pato, de ganso, era posible usar. Después vinieron modelos tradicionales. A este que les estoy mostrando se llama El Camino del Gitano, porque tiene un recorrido sin final, una especie de laberinto. Está bueno, me gusta la forma. Los diseños lo hacen el que lo... Hoy en día los diseños son personales y hace tiempo también se hace así, pero hay tradicionales de cada región. Hay regiones de Ucrania donde los motivos son más florales, en otras más geométricos, en otras mucho más chiquititos, precisos y con animales. Son características de cada región. Ahora, se dice que hay tantas pesanque como pesancarí. Pesancarí son los que escriben, porque en realidad no se trata de pintar, sino de escribir estos huevos. Porque ¿cómo se hace? Se utilizan una especie de embudos muy chiquititos de metal, a los cuales se le pone cera virgen de abeja, que es la que aísla bien, y entonces al huevo blanco se le hacen los primeros trazos, ¿sí? Esos trazos van a aislar la cáscara blanca y después se tiñe de un color más claro. Y así sucesivamente, parecido a la técnica del batik de la ropa hindú. Y se va del más claro al más oscuro y cada vez se van cubriendo distintos colores. Una vez que se llega al tono más oscuro, se retira y entonces se queda el dibujo definitivo. Ah, mira vos. Sí, es un paso a paso. Sí, es un trabajito que lleva su tiempo. Importante ese. Y bueno, y también depende del tiempo que se le vaya a dedicar. ¿Y cómo surge esta tradición? Esta tradición surge, como les decía, que era milenaria, antes de las Pascuas, antes del cristianismo, con la celebración de la primavera. Ajá. ¿Y por qué un huevo? Porque el huevo es el símbolo de la vida latente, de la vida nueva.
Entonces, regalar una pesanka significa regalar lo mejor que le podés desear al otro, porque viene con todo un mundo de posibilidades, con vida latente. Y bueno, y ahora... Es decir, llegaba la primavera y te regalaban un huevito como forma de vivir la vida. El día más largo del año, el solsticio, era el día en que se le regalaban estos huevos. Ahora se regalan principalmente en Pascua, pero también en momentos muy especiales de la vida de las personas, que son el nacimiento y el casamiento. Ah, mira vos. Son otras dos ocasiones en las que también se puede regalar estas pesanke. O sea, ¿se mantiene también esa tradición también para estos dos momentos en particular? Claro, ¿O se fue perdiendo? Sí, porque es símbolo de vida. Entonces es nacimiento y vida en común. Son dos momentos claves en la vida de las personas. Mira qué bueno. Entonces, bueno. ¿Sigo? Sí, dale. Bueno, ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, Pregunta. ¿cómo no? ¿Cómo vaciamos el huevo? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero, no se vaciaban, ¿sí? Hoy en día también mucha gente no los vacía, pero ese no es inconveniente. Yo en casa tengo un huevo lleno de antes de la Segunda Guerra Mundial que me regaló mi abuelo, hecho en Ucrania por sus hermanas. Y si vos lo sacudís, escuchás el ruido de la yema reseca. Claro, hay que cuidarlos mucho. Sí, mismo en el momento en que uno los está pintando, porque es tan blandita la cáscara del huevo que no más se que rompa. blandita la cáscara, el relleno es bastante complejo cuando se te rompe. También. Y también, digamos la verdad, se puede romper al año siguiente. Y el contenido de un huevo del año anterior no te lo recomiendo. No va a dejar un aroma rico en el ambiente. No, para nada. Pero bueno, precisamente por eso, y para preservar estos motivos, en Ucrania hay un museo de las pesanke. Entonces, como con el tiempo lo más común era que los huevos se rompan, y es un patrimonio muy importante, precisamente como les decía, por toda la simbología de cada región, etcétera, es parte de la cultura del pueblo ucraniano. Entonces, para poder preservar eso, en ese museo empezaron a vaciarlas. ¿Cómo las empezaron a vaciar? Las rompían por la mitad y después las pegaban por dentro. Un trabajo terrible que muy pocas personas sabían hacer. Hoy en día lo hacemos más sencillo, pinchamos el huevo por abajo o pinchamos el huevo por arriba y por abajo y lo soplamos y ahí queda vacío. Sí, va a ser más complicado, así con una jeringa. También, ¿Se puede hacer? Si lo haces solo por abajo, es con jeringa, yo lo hago así. Sí. Y ahí es menos frágil inclusive cuando está vacío, porque rebota más, como una pelotita de ping-pong. Mira. Bueno, él tenía toda su técnica. Sí, obviamente. Sí. Y como les decía, a medida que pasa el tiempo, como es un símbolo tan importante, se le va aplicando otras técnicas porque es muy rico. Y para preservarlo, como no se vaciaba antes, se empezó a hacer en madera. ¿Y cómo en madera? Tallándola, porque otra de nuestras tradiciones son las tallas, con incrustaciones, etcétera. Generalmente las pesanke las hacían las mujeres y las tallas las hacían los varones. Hoy en día estamos todos ayornados y a todos hacemos todo. O sea que además con madera hay que aprender una nueva técnica que es el tallado. Tanto el tallado como muchas otras. También tenemos, esta era la tallada, y también tenemos pintadas. Otra de las técnicas que hay de artesanías ucranianas se llama Petrekiuka, y podríamos hablar sobre eso en otro momento, porque si no se hace demasiado largo. Y bueno, entonces se aplica la técnica de la Petrekiuka a la pesanka, y cada vez ese mundo se va haciendo mucho más rico. Algo que me animo a agregar, si tenemos tiempo. Sí, tranquila. Bueno, es que esto comenzó siendo una artesanía.
una parte de una tradición del pueblo ucraniano. Y diría más, del pueblo eslavo, ¿sí? Porque son muchos los países eslavos que tienen huevos de Pascua de gallina adornados, pero adornados de distintas maneras, ¿sí? Es justo decir, porque si no, si escucha a algún croata puede sentirse mal, porque los croatas tienen las pisaniki, por ejemplo, y que son parecidos, y distintos pueblos tienen huevos adornados, pero generalmente son monocromáticos y con diseños más sencillos. O sea, ahí sí los ucranianos tienen como más detalles o más diseño en el momento de la decoración o de armarlo, de pintarlo. Claro, es mucho más introspectivo. Había mucha más nieve y entonces los inviernos eran más largos y había que hacer algo mientras estaba nevando afuera. Se terminaba la Navidad y empezaban a pintar los huevos. Claro, claro. La Pascua. Las ganas de que llegue la primavera eran grandes. Bueno, entonces, una cosa muy nueva para nosotros es la renovación, perdón por la repetición, la renovación de la técnica y el enriquecimiento. ¿De qué estoy hablando? Era una artesanía que hacían todos los que lo quisieran hacer, pero con los años, dentro de Ucrania, todo lo que era cultura se fue tapando. No fue promocionado y quedó en un segundo plano. Desde el año 2014 hay un renacimiento muy grande de todo lo que es identidad nacional, y llevado al mundo de las pesanque, hace que muchos artistas profesionales hayan plasmado sus no solo diseños, sino su característica personal, ¿sí?, con la técnica de los huevos, llevados no solo a los de gallina, sino inclusive a los de ganso y de ñandú, inclusive a los australianos de emú, ¿sí? Entonces, todo lo que antes era una artesanía doméstica y popular se resignifica y se le da una simbología nacional, cultural, mucho más importante. Y en internet pueden encontrar diseños maravillosos y perderse durante horas. Yo en Pinterest tengo unos álbumes infinitos y dije basta, porque si no es un camino de ida. ¿Dónde te encontramos ahí en Pinterest? ¿Cómo buscamos? Tengo unos tableros específicos en ucraniano, así que te los tendría que pasar por escrito para otra vuelta. Así le pasamos un enlace. Bueno. Un temita. Genia, ¿vos cómo te va con los diseños? No, yo un desastre. Yo puedo hablar, pero no te puedo escribir una pesanca ni aunque me lo pidas por favor. Lo mío es otra cosa. Bien. ¿Viste? No voy por ese lado. No sé si Katia contó que hay también una técnica de los huevos que están, el huevo blanco, no sé cómo se hace, pero trabajan con un aparatito, parecía para los dientes, un torno, y los van calando. Entonces queda el huevo blanco con diseño, todo caladito. Eso en el Museo de la Pesanka en Ivano-Frankivsk, mejor dicho en Colombia, se ven. Y son realmente obras de arte. Que vos, o sea, es el mismo dibujo, pero todo agujereadito. Parece como una puntilla. No sé si los viste, si contaste. Sí, he visto en un huevo de ganso, que es mucho más grande que el de gallina, el calado en forma de canasto. Sí. Hablábamos del canasto de Pascua. Bueno, entonces se hace un huevo blanco calado en forma de canasto y adentro una pesanca toda colorida con los motivos típicos. Todas esas son cosas que van evolucionando, porque antes no había un instrumento para eso. Y ahora, ustedes acá en Argentina, ¿es una tradición que intentan pasar de generación en generación?
Sí, sí, obviamente. La escritura de la pesanca, como el bordado, como el tallado de madera, se van dando diferentes como cursos o talleres. Por ejemplo, ahora para Pascua, la mayoría de las instituciones organizan como un taller de pintado de huevos pascuales. Sí, sí, eso se transmite, lo mismo que la tradición de la canasta, como la tradición para Nochebuena. O sea, eso lo tratamos de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos, justamente para que esa tradición tan milenaria no se vaya perdiendo. Originalmente era una tradición que se transmitía de madre a hija y a nieta, así sucesivamente. Después se fue ampliando. Yo la aprendí en uno de estos clubes, asociaciones, cuando era chiquita. Esta madre pobre no aprendió nada, pero bueno, no intentó. Bien, la madre intentó, pero no resultó. Realmente era muy trágico. No, y volviendo a eso de la transmisión de las tradiciones, sobre todo en este momento, como todos saben, Ucrania está atravesando un momento muy difícil, la invasión de Rusia en Ucrania, están atentando contra la integridad del pueblo ucraniano, contra la integridad del país, de Ucrania toda. Entonces pienso y estoy convencida que el transmitir todas estas tradiciones, como transmitir la enseñanza de la lengua, como transmitir la historia, la geografía, es muy importante para que cada uno de nosotros que tomamos ese compromiso pueda transmitir a un amigo que no sea ucraniano, a algún conocido, así a la gente en general, que Ucrania es un país que existe, existió y va a seguir existiendo. Por eso necesitamos el apoyo de todos, cada uno desde su lugar. Nosotros como descendientes de ucranianos, dando a conocer los amigos nuestros que también conozcan estas tradiciones y toda esta cultura ucraniana. No es que, como dicen los rusos o Putin o el gobierno ruso, ya no sé cómo nombrarlo, que Ucrania es un país que no existe, que es como una anexión a Rusia. No, Ucrania tiene su historia, tiene su cultura milenaria. Ucrania nace muchísimo antes que los moscovitas. Entonces, nosotros, esta es nuestra obligación moral. Bien, me quedo con la última frase respecto a Ucrania va a seguir existiendo, porque va a ocurrir esto, va a seguir existiendo Ucrania. Vos sabés que el otro día le comentaba a Katia, viste que la gente dice, bueno, pidamos por la paz en Ucrania. Y un ucraniano dijo, la paz es necesaria, pero lo que nosotros necesitamos en este momento es la victoria. O sea, necesitamos vencer la invasión al ruso, al atacante. Y con esa victoria vamos a tener la paz. Y Ucrania lo va a lograr. Y sí, obviamente lo logra. Bueno, sí, Katia, ¿qué querías decir? En tanto defensa por la invasión, no es que nosotros estamos invadiendo. Entonces, obviamente, la victoria pasa por defender lo nuestro. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Genia, Katia, por estar acá presente en el estudio de Bienvenidos a Bordo en Radio Con Aguante y compartir un poco la experiencia de cómo son los huevos de Pascua, las tradiciones de Pascuas ucranianas. Bueno, uno piensa, ¿no? Acá, que tampoco es del lado católico, pero a lo comercial nos regalamos huevos de Pascua de chocolate, por ahí un poco. A lo mejor habría que ver de dónde viene la tradición que sean de chocolate. Es definitivamente por ahí. Las tradiciones van evolucionando. Totalmente. Pensaba un poco también cuando comentaba Katia que se rompen y acá tenés esa idea de romperlo y a ver qué hay adentro, pero también el compartir, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por estar acá acompañándonos hoy en Bienvenidos a Bordo. Como saben, pueden contar conmigo, con Katia, con cada uno de nosotros, siempre con el espíritu de transmitir y dar a conocer sobre Ucrania. ¿Y si uno quiere aprender ucraniano? ¿Genia? Hola, Claudio. ¿Sabés que estamos dando clases? Ah, sí. Si Dios quiere, después de Pascua vamos a comenzar nuestras clases. Gaby, Claudio y alguna persona más que podamos conseguir. Yo creo que es fundamental
la enseñanza del idioma ucraniano. Leer una poesía en idioma original no es lo mismo que leer una traducción. ¿Por qué? Porque lo que expresa el escritor no en su idioma natal, en su idioma materno, no es lo mismo que la traducción. El espíritu, la sensación es completamente diferente. Por eso para mí es fundamental el que quiera aprender. Yo lo enseño con mucho cariño, con mucho amor a Ucrania y al idioma. Dale, perfecto. Muy bien. Bueno, agradecemos nuevamente a Genia y a Katia acá por estar presente compartiendo un poco la vivencia, ¿no? La experiencia bien de las Pascuas tradicionales ucranianas. Continuamos en Bienvenidos a Bordo. Continuamos con un poquito más de música y más información. Dale.